La fría lluvia de octubre azotaba las negras puertas de hierro del Palacio de Buckingham. Pero la verdadera tormenta estallaba desde dentro. La reina Camilla, con el rastro de rímel corrido como un cuadro borrado a toda prisa, fue expulsada ante los ojos del mundo entero. Frente a esa escena a través de la pantalla, el rey Carlos permanecía en silencio. Su decisión pesaba como una sentencia para su propio corazón. Un amor, una corona y una traición espantosa. Soy Danilo. Y esta es la historia de cómo la verdad lavó una mentira. El noticiero emitió un tono frío, claro como una cuchilla sobre el cristal. La reina Camilla había recibido la orden oficial de abandonar la residencia real. En pantalla, el escenario exterior del Palacio de Buckingham aparecía bajo un cielo londinense cargado de un gris plomizo. La lluvia caía en finas, borrosas y giratorias estelas en el encuadre, como hilos sacados de una tragedia que apenas comenzaba. Las altas y negras puertas, antaño símbolo de poder y grandeza, se convertían ahora en una barrera cruel, separando a una reina depuesta del público que una vez la aclamó. Cientos de periodistas se amontonaban. Los flashes parpadeaban como fuegos artificiales mudos en la tormenta. Las pancartas azotaban el viento. Justicia para Camilla, la reina de las mentiras. Ondeaban con las ráfagas mientras los gritos chocaban con el sonido de la lluvia, en una cacofonía sin ritmo. Y en el centro de ese caos, Camilla Parker Bowles, reina del Reino Unido. No era más que una silueta difusa de un título despojado. Su vestido de lana gris empapado, el cabello pegado a la cara, el rímel negro corriendo por sus mejillas como un retrato emborronado por la mano indiferente del destino. Ya no quedaba la postura altiva de las recepciones de Estado, las sonrisas corteses, las copas de champán elevadas ante las cámaras globales. Lo que quedaba era simplemente una mujer de mediana edad temblorosa por el frío, aferrada a su abrigo, con los ojos bien abiertos mientras contemplaba el palacio que una vez fue suyo, ahora completamente fuera de su alcance. Los reporteros la asaltaron con preguntas. «Señora, ¿quiere responder?» Reina Camilla. Es cierto que Su Majestad ordenó personalmente su destitución. ¿No se encuentra bien, señora? El público tiene derecho a saber. Las preguntas atravesaron el aire empapado por la lluvia como cuchillas afiladas, hiriendo directamente el corazón de alguien que lo estaba perdiendo todo. Camilla se volvió hacia ellos. En ese instante, todas las cámaras parecieron congelarse. Los flashes iluminaron su rostro pálido. Sus labios temblaron. Cuando habló, las palabras ya no se parecían a la voz serena y distinguida que una vez usó. En cambio, se quebraron, ásperas, ahogadas en desesperación y lágrimas. ¿Por qué me tratan así cuando estoy enferma? ¿No tienen un poco de conciencia, desgraciados? En todo el Reino Unido, los medios explotaron. La secuencia a cámara lenta de Camilla colapsando se repetía sin cesar en televisión, intercalada con comentarios indiferentes de analistas. Algunos expresaron simpatía por la mujer abandonada en la tormenta, mientras que otros calificaron la escena como un llamamiento a la compasión deliberadamente orquestado. En la sala de noticias de la BBC, el veterano editor en jefe, canoso y experimentado tras 3 décadas cubriendo la realeza, permanecía inmóvil observando. Con un susurro de duda murmuró: «Si está tan gravemente enferma, ¿por qué la echaron en medio de una noche de tormenta?». Esa pregunta resonó en todas las redacciones del país, encendiendo una gigantesca ola de controversia. Todos tenían su propia teoría. Mientras tanto, tras los muros del palacio, Carlos permanecía en silencio en su estudio privado. La suave luz de la lámpara de mesa proyectaba sombras de cansancio sobre su rostro. Delante de él había una carta sellada con cera roja, el acta oficial del Consejo Real. En ella, una directriz fría e inquebrantable. Con efecto inmediato, la reina Camilla debe abandonar la residencia real hasta nuevo aviso. En la reunión de anoche, cuando Guillermo, Ana y los asesores de alto nivel presentaron pruebas de la inestabilidad mental de Camilla y las sospechas circundantes, Carlos no dijo una palabra.
Ese silencio fue su consentimiento, su firma muda bajo la sentencia. Ahora, al ver las imágenes de Camilla sufriendo bajo la lluvia, un dolor agudo se extendió por su pecho. Quizás él mismo se estaba desmoronando, como la monarquía que había jurado proteger. Cargado, aislado y sumido en la traición. En medio de la conmoción fuera de las puertas del palacio, una joven con un impermeable transparente permanecía inmóvil, con una vieja foto de Camilla y Carlos tomada en Balmoral en la mano. Ella no gritaba consignas como los demás. En cambio, susurró a su acompañante. Una vez fue amada, pero el poder hace que la gente olvide cómo devolver ese amor. Ese comentario silencioso capturó toda la tragedia que se desarrollaba ante las cámaras. Camilla estaba a punto de colapsar. Un guardaespaldas mayor que la había protegido durante 15 años se acercó con un paraguas, intentando cubrirla. Ella lo apartó. Quería que el mundo entero viera todo. Su rostro empapado en lágrimas, sus ojos hinchados y la crueldad de quienes la habían abandonado. Quería que entendieran el dolor. Real, innegable, creyeran o no. A través de la cortina de lluvia, avanzó tambaleándose antes de detenerse, mirando directamente a la cámara. Cuando habló de nuevo, su voz era débil pero dramática, como si estuviera hablándole a toda la nación con una confesión que había guardado durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, los débiles rayos de sol de Londres iluminaron una puerta familiar en el ala oeste del palacio. La puerta que una vez llevó orgullosamente la placa dorada «Aposentos privados de la reina», ahora solo estaba entreabierta bajo la tenue luz del amanecer. 2 sirvientes con uniformes grises esperaban fuera, sus rostros sombríos por la preocupación. Nadie se atrevía a decirlo, pero la oficina real les había instruido limpiar los últimos objetos personales de la ex reina. El aire en el pasillo era denso, como la niebla persistente después de una tormenta. Los sollozos de Camilla en la puerta del palacio, sus maldiciones, su dolor parecían aún resonar, ahora repetidos sin cesar a nivel mundial. Pero detrás de esta puerta, donde una vez flotó el aroma de perfumes de lujo y el sonido solitario de un piano, ahora solo quedaba un silencio sofocante. Una joven doncella llamada Margaret respiró hondo antes de insertar la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un ligero crujido, revelando una habitación tenue, donde el olor a madera pulida se mezclaba con los rastros del perfume de Camilla. La luz del pasillo se filtraba por las finas cortinas, iluminando el tocador cubierto de polvo con su espejo redondo con incrustaciones de perlas, el mismo espejo en el que Camilla se había mirado cada mañana. Margaret entró, su corazón latiendo con fuerza. Había servido a Camilla muy de cerca, presenciando incontables noches en que la reina se sentaba horas ante el espejo, con los ojos perdidos, los dedos enrollados alrededor de una taza de té frío, murmurando palabras que nadie entendía. Pero también había visto otra faceta. Camilla se enfurecía cada vez que alguien mencionaba su salud, y ocultaba sigilosamente documentos que nadie debía ver. Con cuidado, Margaret comenzó a recoger los objetos. Joyas, algunos cuadernos, botellas de perfume Chanel casi vacías, y finalmente, una pequeña caja de madera cerrada con llave, escondida en lo profundo de un cajón. Cuando la levantó, un papel doblado se deslizó y cayó al suelo. Se agachó para recogerlo y notó el encabezado impreso. Receta médica, Dr. H. Lawson. Clínica Real, trastorno de estrés nervioso grave. Se quedó inmóvil. Dentro de la caja, junto al papel, había un blister de pastillas sin abrir con la etiqueta citalopram, un antidepresivo de 20 mg, un medicamento utilizado para tratar la depresión. La fecha de caducidad aún estaba vigente. La mano de Margaret tembló al sostener el blister. Miró por la ventana, donde los guardias del palacio seguían de pie, serios e impasibles, como si nada inusual estuviera ocurriendo. Comprendió que había descubierto accidentalmente algo oculto, algo peligroso.
La noticia se extendió más rápido de lo que cualquiera podría haber previsto. La doncella se confió a otro sirviente. Un supervisor de limpieza informó a la oficina de prensa del palacio. En cuestión de horas, la existencia de este descubrimiento se filtró. Para la tarde, los canales de noticias estaban agitados. Última hora. Objetos personales de la reina Camilla revelan diagnóstico secreto. Grave colapso nervioso. La enfermedad oculta de la reina. Pruebas de estrés psicológico descubiertas después de su destitución. Los medios explotaron por segunda vez. La indignación del público comenzó a calmarse, transformándose en compasión. En todo el Reino Unido, la gente compartía imágenes de Camilla llorando bajo la lluvia, acompañadas del hashtag #PrayForCamilla. En un segmento especial, un presentador de noticias declaró: "Este descubrimiento cambia completamente la narrativa. Si la reina realmente padecía una condición mental grave, la decisión de anoche podría ser recordada como uno de los actos más fríos en la historia real. La pequeña verdad, encontrada en una caja de madera, tuvo el poder de sacudir a todo un reino, transformando a una paria en una víctima y colocando al rey Carlos en la posición de un ejecutor cruel. Margaret, quien lo inició todo, se sentó en su habitación, con las manos entrelazadas, preguntándose si había hecho lo correcto o si, sin querer, había encendido un fuego aún mayor. La filtración de la receta y el blister de antidepresivos generó un terremoto mediático, y sus réplicas remodelaron por completo la opinión pública. La indignación ante una reina expulsada se disipó rápidamente, cediendo el paso a una ola de profunda compasión. Los tabloides, que apenas unos días antes llamaban a Camilla la reina de las mentiras, ahora publicaban artículos llenos de empatía con titulares como "El dolor silencioso de Camilla" o "Abandonada en su hora más oscura". En televisión, expertos en psicología fueron invitados para analizar el estado de trastorno de estrés nervioso grave. Hablaron de la soledad, la presión de la vida real y cómo la depresión puede atacar a cualquiera, incluso a los más poderosos. Un reconocido comentarista real rompió a llorar en directo, diciendo: "Hemos juzgado a una mujer que sufre. La monarquía ha mostrado su faceta más cruel". La ola de apoyo a Camilla creció tanto que pequeñas manifestaciones comenzaron a formarse fuera del Palacio de Buckingham, esta vez no para protestar, sino para depositar flores y tarjetas de pronta recuperación. El hashtag #PrayForCamilla se convirtió en tendencia global. En medio de esta tormenta emocional, la princesa Ana regresó al palacio. No se apresuró. Su andar mantenía la misma calma y firmeza de siempre. Habló muy poco, solo pidió revisar todos los documentos recuperados de la habitación de Camilla. En una habitación tranquila, se sentó sola, leyendo cuidadosamente cada línea de la receta falsa. Después de leer la frase "trastorno de estrés nervioso grave", exhaló un suave suspiro. «Pobre mujer», murmuró. Sin embargo, al dejar el papel, un ceño fruncido de duda apareció entre sus cejas. Había algo que no encajaba. Un asistente cercano la miró con incertidumbre. «¿No encaja, Su Alteza?». Ana asintió. Su tono se volvió helado. Si su enfermedad era tan grave, ¿por qué mantenerla en secreto? ¿Por qué no se lo dijo a Carlos ni consultó a los médicos reales oficiales? Ella ocultó la receta, encubrió la clínica. Para mí, eso no parece miedo. Parece una estrategia. El ambiente en la habitación se volvió más pesado. Su comentario no fue una acusación directa, pero fue suficiente para silenciar a todos los presentes. Sembró una semilla de escepticismo en el terreno ya fértil de la compasión. Mientras tanto, en televisión, los analistas continuaron diseccionando todos los aspectos de las fotos de la escena: la caja de madera, el blister sin usar, el certificado de diagnóstico cuidadosamente doblado. Un psicólogo argumentó: muchos pacientes depresivos no toman su medicación regularmente. El hecho de que la medicación no haya sido usada no prueba que ella inventara la enfermedad.
Pero un ex médico de la corte refutó enérgicamente. El diagnóstico lleva la firma de un médico que no figura en los registros oficiales. Sospecho firmemente que todo este conjunto de documentos fue orquestado. Esa observación se convirtió rápidamente en un titular de máxima audiencia. Falsificación u olvido. El misterio detrás de la receta oculta de la reina. En el antiguo despacho de Carlos, las luces seguían encendidas. Él se sentó solo, leyendo cada artículo, cada opinión, su rostro tenso y afligido. Apenas había hablado desde la mañana. Ana entró en silencio y colocó una copia de la receta frente a él. ¿Has visto esto?, preguntó ella. Sí, respondió él, con voz tensa. No creo que sea real. Yo tampoco quiero aceptarlo, pero si es falso, entonces ella ha engañado a todo el país. Estoy perdido, Ana. Ni siquiera sé si tomé la decisión correcta. Las palabras de Carlos se desvanecieron en el silencio. Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo. La lluvia de octubre en Londres no gritaba. Se deslizaba en silencio, como lágrimas tragadas que nunca son liberadas. La semilla de escepticismo de Ana había comenzado a germinar en la mente del rey. Dentro del palacio, en un despacho lleno del olor a roble y el peso del polvo del tiempo, el rey Carlos se sentó ante su escritorio, rodeado de documentos que Camilla una vez le había entregado con manos temblorosas y voz débil. Esta es la evaluación del doctor Lawson. Él dice que necesito descansar o no podré sobrevivir a esta etapa. En ese momento, Carlos no había sospechado. Le creyó a ella, como siempre lo había hecho. Pero ahora, mientras extendía cada hoja bajo la suave luz de la lámpara de mesa, nada encajaba. El primer documento afirmaba que Camilla había sido tratada con citalopram, un antidepresivo estándar. Sin embargo, una nota debajo especificaba una dosis para insomnio a corto plazo. Y la frase, recetado por el doctor H. Lawson. Clínica Real. Aparecía con una fuente completamente diferente a cualquier documento médico oficial de la realeza. Carlos tomó otro formulario, Clínica Real, que indicaba una dirección en St. James. Pero cuando le instruyó a su secretaria verificar esta instalación, la respuesta que recibió le heló la sangre. No había ningún hospital registrado bajo ese nombre en todo el Sistema Nacional de Salud. Una suave ráfaga de viento entró por la ventana entreabierta, agitando los papeles esparcidos. Carlos cerró los ojos por un momento. Sus dedos temblaban al posarse sobre las páginas entregadas a él por la mujer, a la que una vez describió como el último amor de su vida. Su memoria se deslizó hacia una tarde de primavera del año anterior, cuando Camilla acudió a él en la biblioteca. La habitación estaba bañada por una luz cálida. Una ligera brisa entraba desde el pasillo. El aroma de su perfume se mezclaba con la fragancia del té de jazmín. Ella entró con ansiedad, apretando un trozo de papel. Su voz era tensa, pero cada palabra le atravesó el corazón. Estoy gravemente deprimida. Y Carlos, el doctor dice que necesito descansar. Solo quiero volver a sentirme feliz. Si realmente pudiera ostentar el título de reina, aunque sea por una vez, quizás no me sentiría tan inútil. Lo prometo. Cuando eso suceda, estaré en paz. No pediré nada más. Él permaneció en silencio entonces, mirando sus ojos llorosos, sintiendo tanto su fragilidad como algo más agudo oculto debajo, un destello que parecía tanto desesperación como cálculo. Había descartado esa premonición, convenciéndose de que su devoción podría salvarla. Ahora, al releer estos papeles, sus palabras regresaron como una confesión susurrada demasiado tarde. Carlos se recostó en su silla, sus hombros temblaban. Los documentos yacían inmóviles sobre la mesa, fríos bajo la tenue luz. Pero para él, se sentían insoportablemente pesados, cargados con cada gramo de confianza que una vez había depositado en ella. Afuera, la lluvia comenzó de nuevo. Londres se oscureció hasta convertirse en un gris silencioso.
y el palacio parecía ser engullido bajo un cielo cargado de melancolía. Limpiándose el rostro, Carlos se dio cuenta de que todo lo que había creído, su enfermedad, sus colapsos, sus lágrimas, podría no ser más que una farsa, una representación meticulosamente orquestada para ganarse la compasión. Sacó un cajón y extrajo un conjunto de archivos enviados previamente por la Oficina Médica Real. Ningún H. Lawson figuraba entre los médicos de la corte aprobados. El sistema interno no registraba ninguna cita médica bajo el nombre de Camilla en los últimos 6 meses. Cuando Carlos solicitó verificar la Clínica Real, la autoridad sanitaria respondió: no hay ninguna instalación registrada bajo ese nombre. Podría ser una operación privada sin licencia o una entidad ficticia. Pieza por pieza, la verdad comenzó a ensamblarse. Los días en que Camilla cancelaba citas para tratamiento, las noches en que fingía amnesia, los ataques de llanto que estallaban cada vez que Carlos mencionaba la línea de sucesión. Cada uno de esos eventos encajaba con una claridad aterradora. Un engaño que ya no podía ser descartado como una coincidencia. En el silencio de la habitación, el viejo reloj dio las 7. Cada campanada resonó como un veredicto. Carlos levantó el último papel, la firma falsificada, y lo miró fijamente durante un largo momento. Una lágrima cayó, no de ira, sino de la dolorosa constatación de que la mujer a la que más amaba lo había utilizado. Camilla, murmuró el rey Carlos, su voz quebrada. ¿Realmente anhelabas tanto el poder? ¿La corona te haría realmente feliz? No hubo respuesta, solo el sonido suave de la lluvia cayendo sobre el tejado del palacio, marcando un ritmo como una melodía solitaria interminable. Él cerró los ojos, a la deriva hacia los recuerdos de los primeros días, los paseos sencillos por los jardines del palacio, las cartas manuscritas, las promesas tiernas. Escuchó sus propias palabras de nuevo. Te daré todo, siempre que estés a mi lado. Y él había mantenido esa promesa, dándole todo: estatus, posición, afecto, confianza. Pero ella Siogo había usado esa confianza como un arma para la ambición. Cuando el reloj marcó las 8, el príncipe Guillermo entró. Su rostro era firme, aunque una tristeza fugaz cruzó sus ojos. Carlos no se movió. Su mano permanecía firmemente apoyada sobre el expediente. «Padre me llamó», dijo Guillermo en voz baja. Sin levantar la vista, Carlos le empujó los documentos. Guillermo leyó unas pocas líneas. Su expresión se endureció. Carlos puso su mano sobre los papeles, su voz temblorosa. Nunca imaginé que la persona que más amaba me engañaría. Cuando ella dijo que la corona la haría más feliz, pensé que era una súplica de consuelo, no manipulación. Guillermo inclinó la cabeza y apretó los puños. La compasión es la herramienta más fácil de explotar, padre. En esta familia, en esta monarquía, quien sabe cómo evocar simpatía tendrá la ventaja. Carlos permaneció en silencio. La verdad, en las palabras de Guillermo, resonó tan nítida como el metal contra la piedra. Afuera, las bóvedas del palacio brillaban tenue bajo las luces. Dentro, solo padre e hijo, 2 generaciones de poder, se enfrentaban a un expediente que exponía una traición. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Guillermo. Carlos tardó un momento antes de responder. Se levantó y se dirigió a la ventana. La lluvia formaba vetas en el cristal, desdibujando las estatuas del patio. Murmuró como si hablara con un fantasma. «No soy yo, sino la justicia quien hablará». Guillermo dudó. Luego continuó con firmeza. «Padre, creo que sé la verdadera identidad del médico mencionado en este expediente. No está en la lista real, pero dirige una clínica privada en Chelsea. Si queremos la verdad, deberíamos verlo mañana». Carlos se volvió, su mirada pesada pero decidida. «Entonces iremos mañana», dijo lentamente. «Quiero escuchar la verdad de sus propios labios. Si Camilla le pagó para falsificar el diagnóstico, entonces esta será la confirmación final.
Sus ojos se encontraron, una comprensión tácita. Esto no era simplemente una investigación médica, era un enfrentamiento con la verdad. Carlos selló los documentos en un sobre de cera roja, anotando consejo de revisión, estrictamente confidencial. Guillermo asintió. No había necesidad de decir más. Ambos entendieron que la verdad descubierta ahora no podía ser enterrada. Cuando Carlos salió por la puerta, se detuvo y dijo suavemente: «Guillermo, si alguna vez ves una debilidad en mí, recuerda que la confianza también puede ser un campo de batalla». Se fue, dejando a Guillermo solo con el expediente. Guillermo lo miró. Sus ojos se endurecieron, no solo por la ira, sino también por el sentido de responsabilidad de proteger a la monarquía de la mujer, que una vez estuvo al lado de su padre, llevando una corona. Y a través del silencio de la noche de Buckingham, el sonido del reloj resonó como una sentencia silenciosa, reverberando por los fríos pasillos de piedra donde el amor se había convertido en evidencia. La puerta se cerró suavemente, dejando a Guillermo solo en la habitación con el pesado expediente en sus manos. La luz dorada se derramaba sobre el escritorio, iluminando las páginas manchadas con tinta roja, prueba de la traición. Se sentó, reabrió la sección sobre el doctor Donner, el médico privado que Camilla había contratado en secreto, y luego descolgó el teléfono. Su voz era baja pero resuelta. «Prepara el coche, mañana por la mañana iremos a Chelsea». Fuera en el pasillo, Carlos aún no se había ido. Se apoyó en la pared, una mano ligeramente temblorosa, pero sus ojos ya no eran los mismos. Esa noche, ni padre ni hijo pudieron dormir. Ambos sabían que cuando el sol saliera, marcaría la línea entre la duda y la certeza. Al amanecer, el cielo de Londres era de un gris plateado, cubierto por una ligera llovizna. El coche real se deslizó silenciosamente fuera de los terrenos del palacio. Sin escolta, sin fotógrafos, solo dos hombres sentados uno al lado del otro, sin decir una palabra. Carlos miró por la ventana mientras las aceras empapadas y los edificios borrosos pasaban como escenas de una película olvidada. En este instante, ya no era un rey, sino un marido en busca de respuestas a una herida que temía confirmar. Guillermo se sentó a su lado, con el rostro inquebrantable. Las palabras de su padre de la noche anterior resonaban en su mente. A veces la confianza también es un campo de batalla. Sabía que hoy entrarían juntos en ese campo de batalla. La clínica estaba escondida en un pequeño callejón de Chelsea, una antigua casa de ladrillo con una placa de nombre de plata desgastada. Dr. Harold Dunn, consulta privada. El ópil hombre que abrió la puerta era un médico de mediana edad, con bondiel titande, pelo desordenado y el cutis pálido. Al reconocerlos, casi retrocedió, balbuceando. «Su Majestad, Su Alteza. Yo nunca lo esperé». Carlos asintió levemente, su mirada severa pero firme. «Solo queremos la verdad. No hay nadie más aquí». Se sentaron en sillas gastadas en una habitación estrecha, impregnada del olor a desinfectante y café viejo. Guillermo abrió el expediente y lo colocó sobre la mesa frente al médico. «Usted firmó estos, ¿verdad?», preguntó. «Diagnóstico de trastorno de estrés nervioso grave. Receta de citalopram. Confirmación de tratamiento en la clínica real». El doctor Tan inclinó la cabeza, su voz inestable. «Sí, pero solo hice lo que se me pidió». Carlos se inclinó un poco hacia adelante, su voz grave y fría. «¿Pedido por quién?». La respuesta fue casi un susurro. «Por la reina Camilla». Las cejas de Guillermo se fruncieron. Usted sabía que ella no estaba en la lista de tratamiento oficial de la realeza, pero aún así firmó. ¿Entiende lo que eso significa? Don tragó saliva. El sudor brotaba de sus sienes. Entiendo. Pero ella dijo que me ayudaría a recuperar mi licencia médica. Dijo que solo necesitaba unos pocos documentos para mostrar que estaba débil, para poder detener los ataques internos contra ella en el palacio. Me dijo que era solo para protegerse a sí misma. Carlos bajó la vista y cuando habló,
Su voz se quebró al final de la frase. Y usted le creyó. El médico no respondió de inmediato. El silencio se prolongó entre ellos hasta que finalmente él extendió la mano hacia el cajón del escritorio y sacó una pequeña grabadora. La tensión en la pequeña habitación casi se podía sentir, densa y pesada. Don colocó la grabadora sobre la mesa. Sus manos temblaban. La tenue luz de la ventana se reflejó en su superficie de plástico negro brillante. No sabía si debía creerle o no, Su Majestad, dijo, con voz resignada. Así que grabé nuestra última conversación. Temía que ella pudiera regresar y amenazarme. Guardé esto para protegerme. Los ojos de Carlos y Guillermo se encontraron en una mirada breve pero significativa. En ese momento no hubo sorpresa, solo la fría confirmación de sus peores temores. Guillermo asintió una vez, un gesto decisivo e irreversible. «Póngala en marcha». La habitación contuvo el aliento. Don apretó el botón y un pequeño clic resonó, rompiendo el silencio. Y entonces, la voz de Camilla inundó el espacio. Un pequeño clic resonó, y entonces la voz de Camilla inundó la habitación. Suave, controlada, pero con una corriente subterránea gélida. Solo necesito unos pocos documentos que prueben que estoy débil. La gente sentirá pena por mí, y entonces me darán la corona. Esas palabras cortaron el aire, afiladas e inconfundibles. Carlos se tensó. Sus manos apretaron el asiento hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su rostro se desmoronó, no por sorpresa, sino por el dolor profundo, primario de alguien traicionado por la persona en quien más confiaba. ¿Ella realmente dijo eso?, preguntó con voz ronca, cada palabra como si fuera arrancada de algún lugar profundo de su pecho. El doctor Jess tan solo asintió, con los ojos fijos en el suelo. Guillermo apagó la grabadora y la cerró. Durante unos segundos, nadie dijo nada. La lluvia golpeaba suavemente el marco metálico de la ventana exterior, un sonido regular e impasible. Luego Guillermo preguntó en voz baja, su voz pesada. «Padre, ahora ves lo que ella estaba tratando de hacer». Carlos levantó la vista, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. No quería aceptarlo, pero ya no puedo negarlo. Lo he escuchado con mis propios oídos. Salieron de la clínica sin decir una palabra más. El coche se movió por las calles lluviosas, la ciudad desdibujada por una llovizna grisácea. Dentro solo había silencio. Pero ambos hombres entendieron que lo que habían descubierto hoy cambiaría la historia de su familia y el destino de la monarquía británica. La pequeña grabadora en la mano de Guillermo pesaba como una losa. No solo contenía la voz de Camilla, contenía la verdad innegable de una conspiración meticulosamente calculada, un abuso de confianza al más alto nivel. Para Carlos, cada metro que el coche avanzaba por la carretera era un metro más lejos de la imagen de la mujer que una vez amó. Los recuerdos de los juramentos, los momentos tiernos, todo ahora teñido por el engaño. No solo había perdido a una esposa, había perdido una parte de su fe en la naturaleza humana. Guillermo miró a su padre, viendo la fragilidad escondida detrás de la apariencia de un rey. Sabía que a partir de este momento, la carga ya no recaería solo sobre su padre. Como heredero, debía ayudar a su padre a superar esta tormenta y proteger la corona de la podredumbre desde dentro. La verdad, fría y cruel, había sido expuesta. Ya no era una duda o una hipótesis. Era una grabación, una prueba irrompible. Cuando el coche regresó al palacio de Buckingham, ambos sabían que no había vuelta atrás. El juego había terminado. El telón había caído. Y ahora, solo quedaba enfrentar las consecuencias. La voz de Camilla, confinada en la grabadora, pronto sería liberada. Y cuando lo fuera, desataría una tormenta que ninguna pared del palacio podría contener. El silencio en el coche no era un vacío, sino la calma antes de una inminente tempestad. Carlos cerró los ojos, pero no pudo escapar de esa voz que se repetía en su cabeza, una acusación para su amor
y una profecía de su caída. La evidencia estaba allí, innegable, y esperaba para hablar. 3 días después, la grabación dejó de ser un secreto. Nadie supo cómo, pero el audio apareció en línea a medianoche. Solo duraba 10 segundos. Sin imágenes, solo la voz de Camilla, lenta y deliberada. Solo necesito unos pocos documentos que prueben que estoy débil. La gente sentirá pena por mí, y entonces me darán la corona. Esas pocas palabras fueron suficientes para sumir a todo el país en el caos. Por la mañana, todas las portadas tenían una variación del mismo titular. La voz del engaño, la voz de la traición. Los canales de televisión repetían el clip sin cesar. Los comentaristas leían la frase en voz alta, cada sílaba como un clavo más en el ataúd del honor de la institución. Una grabación filtrada ha cambiado todo el panorama. Si esta es realmente la voz de la ex reina Camilla, podríamos estar presenciando el mayor acto de manipulación pública en la historia de la monarquía. La furia del público estalló. Quienes la habían defendido ahora le daban la espalda con ira. Las redes sociales se llenaron de publicaciones, algunas insultantes, otras burlonas, otras simplemente escribían: ¿ya no hay nada sagrado? En antena, expertos en audio confirmaron que la voz coincidía con la de Camilla con una precisión casi perfecta. Toda duda se disipó. Una monarquía construida sobre la expectativa de la confianza, ahora se enfrentaba a una de las crisis de credibilidad más graves del siglo XXI. Mientras tanto, en Wiltshire, Camilla permanecía inmóvil en una habitación oscura. La televisión reproducía el clip una y otra vez, su propia voz repitiéndose como una sentencia invisible. «¡Apágalo!», susurró, pero su sirviente no se atrevió a alcanzar el control. Un relámpago brilló afuera, iluminando por un instante su rostro pálido y cansado. Sus ojos hundidos, el rímel viejo corrido en manchas borrosas. Se cubrió la cabeza, jadeando de forma intermitente como alguien al borde del pánico. «Imposible. ¿Quién hizo esto?», murmuró, aunque en el fondo ya lo sabía. Un hombre había escuchado esas palabras. Solo el doctor Dunn. Tomó una taza de la mesa y la arrojó al otro lado de la habitación. Se hizo añicos en el suelo. El sonido agudo resonó antes de desvanecerse. Se desplomó en la silla, las manos temblorosas cubriendo su rostro. Afuera, la luz de las cámaras de los medios se filtraba por las cortinas. Los reporteros se agolpaban en la verja de la villa, gritando: «Señora, ¿tiene algún comentario sobre la grabación filtrada?». No hubo respuesta. Solo la silueta de una mujer acurrucada en la oscuridad. Una reina que había escrito su propia caída. La tormenta que había intentado crear para ganarse la compasión, ahora la había vuelto a engullir. Las palabras que creyó su arma secreta se habían convertido en evidencia pública contra ella. Su aislamiento ahora era total. Ya no había partidarios, no había oraciones. Solo quedaba su propia voz, resonando por todo el mundo, un recordatorio perpetuo de su engaño. Había jugado una apuesta alta, y lo había perdido todo. La corona que tanto anhelaba ahora estaba más lejos que nunca, y su legado quedaría marcado para siempre por la voz de la verdad. En el Palacio de Buckingham, las actualizaciones llegaban minuto a minuto. La oficina de comunicaciones se reunió toda la noche. Los asesores discutieron el rumbo correcto, pero la princesa Ana no tenía paciencia para demoras. Su avión de Escocia aterrizó al amanecer y ella fue directamente al palacio, ignorando los protocolos. Su abrigo aún estaba húmedo por la lluvia. Su expresión era firme, sus ojos duros como el acero. Entró en la sala de reuniones donde Carlos y Guillermo ya esperaban. Los tres se enfrentaron en un silencio denso de pensamientos tácitos. Ana golpeó el periódico de la mañana sobre la mesa. El titular, La voz del engaño, gritaba desde la portada. Miró fijamente a su hermano y dijo, con voz resuelta e inquebrantable: «La grabación se ha extendido por todo el mundo. Todo el mundo nos está observando.
Nadie creerá en la integridad de la monarquía si guardamos silencio. Una mujer fingió una enfermedad para ganarse la compasión y tomar la corona, y lo toleramos. Carlos levantó la cabeza, su mirada cargada de dolor. ¿Crees que no lo veo, Ana? Entiendo todo, pero ella sigue siendo la mujer que una vez amé. La respuesta de Ana fue fría como el acero. El afecto no puede ser mayor que el honor. Si te niegas a actuar, toda esta dinastía se hundirá con ella. Guillermo intervino, su voz controlada pero firme. Necesitamos una decisión oficial. No podemos permitir que los medios dicten la verdad por nosotros. Debe haber un veredicto oficial del Consejo Real. Ana asintió una vez. Una sesión de emergencia, aquí mismo en Buckingham. ¿Y tú? Dijo, mirando directamente a Carlos. La presidirás. La habitación volvió a sumirse en el silencio. Afuera, la lluvia se intensificaba. Los truenos resonaban a lo lejos en el cielo. Carlos se levantó y se dirigió a la ventana, mirando a través de la cortina de agua. Cerró los ojos y respiró hondo. Está bien, dijo finalmente. Convócalos. Esta noche nos reuniremos. Ana miró a Guillermo. Sus miradas se encontraron en una mezcla de tristeza y determinación. Los tres sabían que a partir de este momento, el asunto había trascendido lo familiar. Pertenecía a la propia monarquía. Esa noche, el palacio de Buckingham brillaba intensamente en la oscuridad lluviosa. Dentro, las sillas de cuero rodeaban la gran mesa de reuniones. En el centro estaban Carlos, Guillermo y Ana. Delante de ellos, el expediente médico, una copia de la grabación y los periódicos aún húmedos. Nadie dijo nada durante un largo rato. El único sonido era el lento tic-tac del viejo reloj, como una cuenta atrás para la hora del juicio. Finalmente, Carlos rompió el silencio, su voz ronca. Hemos dejado que las emociones nos dominen demasiado tiempo. Esto tiene que terminar. No permitiré que el honor de la corona sea explotado una vez más. Ana se inclinó hacia adelante. ¿Te enfrentarás a ella, Chu? Carlos enfrentó su mirada. Haré más que eso. Pronunciaré la sentencia ante todo el consejo. Guillermo asintió levemente. Entonces estamos de acuerdo. Afuera, la lluvia azotaba el tejado del palacio. Dentro, los tres se sentaron bajo la tenue luz dorada, cada uno con una carga diferente. Carlos llevaba el dolor de la traición. Guillermo llevaba la determinación de un heredero. Ana llevaba la feroz tarea de una protectora del honor. Juntos, formaban el núcleo de un momento crucial, el despertar de la monarquía británica. Cerca de la medianoche, cuando la reunión concluyó, Carlos se levantó y dijo las últimas palabras. Mañana, le diremos la verdad a todo el mundo. Salió de la habitación y caminó por el largo pasillo. Las luces proyectaban su sombra sobre los pulidos adoquines. Cada uno de sus pasos era ligero, pero firme, como los primeros latidos de una declaración que estaba a punto de reconfigurarlo todo. Una mañana sombría cubrió el palacio de Buckingham. Sobre la mesa cubierta de terciopelo rojo, en la sala del consejo, el edicto final yacía ordenadamente. Su fría declaración era inequívoca. La reina Camilla será despojada de todos sus títulos y privilegios reales. Carlos permaneció inmóvil, mirando fijamente el documento mientras Guillermo estaba detrás de él con la mirada firme. Ana no dijo nada, solo exhaló un suspiro cansado. Cuando Carlos firmó el edicto, el sonido de la pluma raspando el papel resonó nítidamente, como el punto final de un capítulo infame en la historia real. Por la tarde, se hizo el anuncio oficial. Las pantallas de televisión de todo el país parpadearon con el titular. Última hora, Reina Camilla oficialmente despojada de su estatus real. La voz del presentador de noticias era resuelta y distante. Por decisión del Consejo Real, la ex reina Camilla se retirará de todas las funciones públicas indefinidamente. Todo el país estalló en reacciones. Algunos expresaron compasión, otros lanzaron duras críticas. La mitad de Gran Bretaña vio justicia. La otra mitad vio a una figura caída lamentable.
Los periódicos mostraron su imagen bajo la lluvia del día del veredicto. Cabello desordenado, rímel corrido, rostro vacío. Debajo, letras en negrita decían: de reina a traidora. La caída de Camilla. A la mañana siguiente, la puerta oeste se abrió. Un coche negro salió del palacio sin escolta ni insignias reales. Dentro, Camilla se sentó en silencio en el asiento trasero, su rostro cansado apartado de la prensa que gritaba. «Señora, ¿se arrepiente de algo?», gritó alguien. Ella no respondió. La puerta se cerró. El coche se alejó, y el sonido del motor disminuyó como la silenciosa partida del propio poder. Los medios continuaron diseccionando el caso, reproduciendo la grabación que había conmocionado a la nación. Los rumores se extendieron. Los titulares competían por la atención. La mujer que fingió una enfermedad por la corona. Prisionera de su propia ambición. Pero, mientras el público destrozaba su legado, Carlos se retiró a Sandringham. El estrés y el dolor socavaron su salud. Guillermo y Catalina asumieron más deberes reales. En una conferencia de prensa, Guillermo habló con controlada determinación. No podemos reescribir lo que sucedió, pero defenderemos la verdad, a toda costa. Con esas palabras, la tormenta finalmente comenzó a amainar. La confianza del público, sacudida hasta sus cimientos, se estabilizó gradualmente, pero la imagen de Camilla desapareció por completo del espacio público de la monarquía. Esa noche en Wiltshire, dentro de la modesta casa donde ahora residía, Camilla permanecía inmóvil cerca de la ventana. La luz tenue se reflejaba en sus ojos hundidos. Sus manos temblaron al encender la radio. La voz lejana del locutor resonó. La ex reina Camilla no ha vuelto a aparecer. No es seguro si alguna vez lo hará. Camilla esbozó una sonrisa triste y tenue. Una sonrisa hecha de amargura y arrepentimiento a partes iguales. Lo tuve todo. Y lo perdí todo. Todo porque quería sentirme amada. Una ráfaga de viento entró por la ventana, agitando las cortinas. Afuera, la noche cubrió Wiltshire. Lo que una vez fue un refugio pacífico, ahora era solo un paisaje de jardines marchitos y viento frío. Una era terminó, no con una explosión, sino con la silenciosa resignación de una mujer que cambió el amor por una corona y al final perdió ambos. La silueta de Camilla se desvaneció en el coche negro sin insignias, dejando una corona vacía y una amarga lección sobre la ambición. El rey Carlos, en su soledad, tuvo que enfrentarse al legado de un amor que se había convertido en evidencia. La verdad había sido expuesta, pero su cicatriz permanecería para siempre en la historia real. ¿Podrá un corazón sanar después de ser atravesado por la persona en quien más confió? Soy Danilo. Si esta historia te ha conmovido, por favor comparte y suscríbete, porque cada corona tiene un precio.